Bueno, yo creo que la educomunicación, el ámbito, desde mi perspectiva, sería un poco la fusión o el punto de encuentro entre lo que es la comunicación y la educación, ¿no? Yo creo que es una línea de trabajo muy importante en la sociedad en la que nos estamos moviendo ahora, ¿no? Por todo este momento histórico y social en que todo se difunde, todo se lanza por medio de los medios de comunicación y las tecnologías. Entonces a mí me parece que buscar ese ensamblaje, esa unión desde la perspectiva de los expertos, que son los comunicadores, y desde la perspectiva de las personas o los profesionales que trabajamos en la educación, que somos los que estamos en contacto, digamos, más directo con las generaciones que van a hacer esos usos comunicativos, pues puede dar pistas y pautas para intervenir en esos hechos comunicativos que están cambiando el mundo en todas sus opciones, ¿no? Porque en la política, en la economía, en la difusión del conocimiento, en todo. Entonces hace falta que nos traslademos desde una perspectiva y de otra y que encontremos esa sinergia. Bueno, yo creo que digamos que el quid de la cuestión está en dar respuesta a una serie de conocimientos, hechos que se dan por supuesto. Es como, bueno, la tan traída y llevada cuestión de los nativos digitales, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo piensa que los chavales, los niños y las niñas, desde que nacen, pues ya nacen con esa competencia o esa habilidad, ¿no? De uso de los medios. Yo pienso que hay que ir más allá, ¿no? Hay que darle mayor calado, eso no es tan lineal, ¿eh? Necesitamos hacer esfuerzos de estudio y de posicionamiento en cuanto a esa realidad que sí que es cierta, es decir, la juventud, los niños, las niñas están en constante contacto con los medios y las tecnologías, pero eso no significa que estén alfabetizados, ¿no? Entonces, la educomunicación puede dar, digamos, el anclaje para la alfabetización, para el desarrollo de la competencia mediática, para incluso la formación de las personas que se dedican tanto a utilizar los medios como, bueno, la perspectiva que más directamente está vinculada conmigo, que sería utilizar esos medios y las tecnologías dentro del ámbito de la enseñanza o con las generaciones más jóvenes, ¿no? No. En teoría sí, bueno, en el currículum aparece, ¿no? De alguna manera, bueno, a nivel de objetivos, en algunos contenidos, en algunas asignaturas o áreas, pues hay aspectos, ¿no? Que tienen que ver, incluso hay cursos, hay jornadas, se hacen congresos y parece que la administración está un poco en línea, ¿no? O en sintonía, pero yo creo que es más una cuestión de fotos o de determinados momentos, pero no va a la realidad. Es decir, en la práctica las experiencias que hay son muy puntuales, son más bien vocacionales de muchas personas, muchos colectivos que llevan años haciendo esto y que, bueno, pues consiguen avanzar, ¿no? Pero si hubiese un interés político, un interés de la administración, no estaríamos como estamos. Y de hecho, la UNESCO, la Comunidad Europea, cantidad de organismos a nivel mundial tienen un montón de materiales, incluso hay un currículum para profesores, hay materiales didácticos para implementar, para participar, para hacer cosas, pero eso no llega a todas las aulas. Las aulas están dotadas, la mayoría, pero en muchos casos, pues, esa dotación en medios, en tecnología o esa conexión a internet un adorno. Primero porque no se sabe cómo usarlo, o después porque no hay interés o no hay espacio, o porque no hay una flexibilidad dentro del currículum para poder integrar adecuadamente lo que sería el ámbito de la educomunicación. Yo creo que es prácticamente lo mismo. Hay matices y diferencias según qué países estemos hablando, ¿no? Pero en mi experiencia y en las investigaciones que nosotros en el grupo en el que yo estoy hemos desarrollado, que hay varias ya sobre niveles de competencia mediática,
en los niveles no universitarios, sí que se demuestra o que se ve que hay un cierto grado medio, más o menos medio, en cuanto al uso de las tecnologías y de los medios, desde el punto de vista más instrumental, más de usuario, pues navegar, buscar cosas en internet, utilizar a lo mejor alguna producción y hacer cosas tipo vídeos o alguna página web o un blog, cosas así que tienen que ver más con la parte más instrumental o más de uso del código de los medios, y luego ya baja muchísimo en cuanto al nivel de comprensión, de análisis, de perspectiva crítica, de producción. La idea del prosumidor está muy poco trabajada, muy poco desarrollada, y yo, ya digo, por lo que yo he leído, por lo que voy estudiando en este sentido, más o menos estamos igual. Hay estudios que denotan más o menos los mismos valores en ese sentido. A nivel de máster de formación de profesorado, en la experiencia que yo tengo, la materia que tenga que ver con competencia mediática no existe. Y hay algunas asignaturas vinculadas con el ámbito de la pedagogía o de las tecnologías, del uso de la tecnología como recurso, o por ejemplo en mi campo, que es el de la didáctica de la lengua y la literatura, que se introduce como una parte, pero mínima, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que habría mucho que hacer, porque es un poco lo que comentaba, ¿no? Somos docentes y resulta que estamos trabajando con una población que cada día está más expuesta a los medios y a las tecnologías, y que ellos los usan de una manera totalmente autónoma y autodidacta, sin verdadera competencia, y los que vamos a trabajar con ellos, digamos que estamos como en un nivel de uso menor, ¿no? Porque tampoco hemos sido formados en eso. Y ahí se produce de alguna forma un choque, ¿no? Porque parece que ellos tienen esa formación y nosotros no. Eso no es real, pero tampoco tenemos los recursos o tenemos materiales o formación para desarrollar esa práctica, ¿no? Ya digo, se hace de una manera muy poco lineal, muy poco desarrollada, en plan, no sé, pues alguna actividad, alguna estrategia, algún contenido, insisto, mucho más centrado en lo instrumental, mucho menos en lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, la lectura. La lectura en internet, desde mi punto de vista, es un campo de trabajo impresionante, la lectura y la expresión, ¿no? Con los medios y las tecnologías, porque es lo que da un poco pie después a esa idea de lo crítico. Yo creo que ahí también hay que pasar un poco página, ¿no? Porque realmente la investigación y los estudios que más proliferan son análisis de esos niveles, uso, se usan los ordenadores, cuando se usan, cómo se usan, cuánto lo usan. Eso ya está, creo yo, que un poco desfasado, ¿no? Que habría que dar un paso más, ¿no? Y entonces a lo mejor ir más en la línea de esos campos que decía, que están menos estudiados, menos analizados, como son cómo desarrollar o potenciar el pensamiento crítico, cómo se están usando esas estrategias de análisis por parte de los adolescentes o de los niños, ¿no? Esa lectura crítica, ¿no? Creo que también es muy importante a día de hoy todo lo que está suponiendo el uso de los teléfonos móviles, de los smartphones. Hace poco comentábamos si se usa, si no se usa, si es bueno en el colegio tenerlos o no tenerlos. Creo que no hay que ser tan dicotómicos, sino que hay que buscar una fórmula, el kit de la cuestión, y eso lo tiene que dar la investigación, ¿no? Porque realmente es un uso comunicativo que está ahí y que está cambiando muchas pautas en los comportamientos, en los hábitos de los jóvenes de hoy, ¿no? También todo lo que tiene que ver con los juegos, con los videojuegos, esa, no sé, culpa que se le echa al uso de lo tecnológico, los juegos, el móvil, para que los jóvenes y los niños no sean lectores. Parece que se le echa esto la culpa. Quizá habría que plantearse qué otras lecturas son posibles, ¿no? Que hay otras maneras de leer, que hay otras maneras de decir cosas,
cómo se pueden decir esas cosas. No sé, hay mucho campo ahí por desarrollar. Bueno, yo creo que habría que ser valientes, ¿no? Y ya decía antes que quizá deberíamos dejar de hacer análisis de cuánto y pasar a la calidad, ¿no? A lo mejor a replantear estudios, a rebatir ideas y estudios que hay, ¿no? A utilizar algunas herramientas o algunos cuestionarios o algunas maneras de analizar estos hechos que se han digamos, llevado a cabo en otros países y que nosotros, no sé, parece que tenemos la necesidad de que cada vez que se va a hacer una investigación tenemos que diseñar nuevos instrumentos porque los que ya existen no valieran, ¿no? Y a lo mejor era bueno pues rebatir eso que hay o readaptarlo a nuestra realidad y dar un paso más, porque siempre nos quedamos en el análisis. A mí me parece que habría que ir a la intervención, ¿no? Crear pautas de actuación, delimitar un poco estrategias, modelos, referentes, hacer una comparativa también sería muy interesante. Yo creo que ya, bueno, pues qué hacemos en España está muy bien, pero vamos a irnos a ver qué se está haciendo en otros países que pueden ser referentes o que no son referentes, pero nos pueden dar ideas pues por similitud, ¿no? O por contraste, o buscar realidades que hay no sé, en Latinoamérica o en el norte de Europa o incluso en países asiáticos que están avanzando un montón, ¿no? Y hacer esos estudios y análisis comparativos porque el problema es el mismo y los chavales son iguales en todas partes, más o menos. Mínimamente, porque, bueno, creo que lo he dicho antes, ha mejorado a lo mejor que salen más en la prensa cuestiones de este tipo, que a lo mejor el profesorado tiene más ideas, también hay más medios de que esas ideas se vean o se difundan, ¿no? Pero en el día a día de los centros, en el día a día de los chavales, en el día a día del profesorado, se siguen haciendo más o menos las mismas cosas con más avance tecnológico, lógicamente, ¿no? Pero se ha avanzado poco y creo que la realidad de lo poco que hemos avanzado es que seguimos teniendo los mismos problemas. Y cómo se usan las redes sociales, los problemas que por ejemplo surgen por un mal uso del Twitter o los bulos que corren, el cómo la gente secunda esto, no tiene criterio, no puede leer varios medios, se lee solamente uno. Todas esas cuestiones, si tuviéramos una verdadera competencia mediática, no ocurrirían y no tendrían tanto impacto en nuestra vida determinados comportamientos y conductas, ¿no? Comunicativas. Que es muy interesante el hecho en sí, ¿no? Es una muestra de, bueno, pues esa sobreexposición mediática que tenemos, las múltiples vías de expresarnos que hay y bueno, las posibilidades y las ventajas que ello tiene. Ahora, el cómo se está usando o si se está usando bien, pues volvemos al mismo punto, ¿no? Hombre, yo creo que sí que, contestando un poco la segunda parte, sí que hay una burbuja, pero bueno, la burbuja siempre la hay con algo que es novedoso, hay un boom y todo el mundo se apunta. Y ahora nos apuntamos sin las claves, sin la formación, sin los recursos. Y bueno, eso ha pasado siempre, ¿no? Cuando el boom de las TIC, pues igual, ¿no? Todos los ordenadores en las cajas en los colegios y allí estaban. Y había gente que no sabía ni mover el ratón, ¿no? Aquí está pasando un poco igual, ¿no? Hay gente que sí que lo está haciendo muy bien y otros que no tanto, pero creo que es un tema que puede dar muchas vías para lo que estaba diciendo, ¿no? Esas posibilidades de producción, de expresión mediante una adecuada competencia, lógicamente. Por ejemplo, yo ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral de un chico que está trabajando precisamente eso. Él es comunicador, entonces está trazando un poco ese puente entre la perspectiva del comunicador y lo educativo, ¿no? Y entonces está diseñando como una especie de plataforma para potenciar que los profesionales de la comunicación, los profesionales de esas estrategias transmedia, los que están teniendo éxito como creadores transmedia,
den las pautas o las claves para usarlo desde el punto de vista educativo y cómo los chavales hacen o podrían hacer esos usos comunicativos en esas narrativas diferentes. Y todo lo que tiene que ver un poco con la lectura y la narrativa. Que lea. Que lea mucho, de muchos sitios diferentes, ¿no? Que vea lo que otras personas están haciendo, que no se cierre tanto en su perspectiva, en su conocimiento más cercano. Salga afuera, lea e investigue y busque tópicos, temas y luego los enlace con su experiencia, con su, digamos, contexto más próximo, ¿no? Pero que no se deje envolver por ese contexto próximo, porque entonces no miras más allá, no avanzas, ¿no? Y que sea valiente en buscar, en indagar esos interrogantes de día de hoy, ¿no? En la investigación en este campo, y que tienda puentes entre la educación y la comunicación, o entre la comunicación y la educación.